buenos días. Es para mí siempre una bendición poder compartir una palabra de las Sagradas Escrituras. Y estoy intentando analizar, revisar, estudiar y compartirlo contigo lo que Juan el apóstol dice en su evangelio lo siguiente. Dice en el capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora es muy interesante que Juan le llame señales a los milagros. ¿Ves? Y esto, cuando en la Biblia encontramos dos palabras que pareciera que dicen lo mismo, pero que tenemos que buscar, interpretar correctamente y ver cuál es la diferencia, ¿no? ¿Por qué los demás evangelios le llaman milagro y Juan dice no, es una señal? Dice, ¿ve? Y yo quiero decirte lo siguiente, que un milagro es un hecho no explicable por leyes naturales. Ese es un milagro, porque como humanos decimos, no, esto es algo sobrenatural, se sale de nuestras leyes naturales de la vida humana. Ahora, la señal es un milagro, pero que tiene el propósito de informar, que tiene el propósito de enseñar. ¿Ve? ¿Y por qué pienso así? Porque cuando uno va a buscar la palabra señal en el griego, es una palabra interesante que es semaíno. Y esta palabra traducida al español, al castellano, es para dar a entender, para informar, para declarar. Por eso pienso que hay una gran diferencia. La señal es un milagro, pero es un milagro para que pongamos énfasis en lo que nos quiere enseñar. Importante esto. Por eso resulta muy interesante y importante estudiar las señales. Primero también porque Jesús mismo es una señal. Así lo dice Isaías 7:14. Dice, y el Señor mismo os dará señal, dice. ¿Ve? Y nosotros, dice Isaías, somos señales. Por eso es importante tocar este tema. Ahora, ya he hablado de dos señales en el mensaje anterior y hoy quiero hablar de dos señales más. Vea, quiero ver, por ejemplo, la señal de sanidad en el estanque de Bethesda. Y eso está en Juan, veamos Juan, en el capítulo 5, búscalo ahí en tu Biblia. Juan capítulo 5, versículo 5. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Ahora es muy interesante, ¿eh? Porque Jesús le dijo, le hace una pregunta a este enfermo
¿Quieres ser sano? Y es muy interesante, hermanos, lo que dice en el versículo 7. Le dice todo lo negativo. En el 7 le dice, mira, dice, no tengo quien me meta en el estanque. No ha habido nadie. Por 38 años aquí estoy. Y además dice, cuando ha venido alguien, otro me gana, dice. Interesante, porque Jesús no le estaba preguntando eso. Jesús le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Y él le llena de la respuesta de puras cosas negativas. Y hermano, amigo, que me escuches, mire, la frustración, cuando a veces tú y yo no logramos alcanzar algo que queremos, nos frustramos. Pero bíblicamente, la frustración estorba la gracia de Dios. Es interesante, lo dice la palabra. Mira, allí Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, mira lo que dice. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué interesante. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, dice. Mira qué tremendo. Y esto me hace recordar leí una ilustración de una maestra que llegó a su clase y le dijo a sus alumnos, mira, yo voy a hacerles un examen sorpresa. Prepárense. Y entonces le dijo, saquen sus cuadernos, y les pone ella en la pantalla, les muestra una hoja en blanco con un punto negro al centro. Y ella les dice, mira, el examen consiste en que ustedes describan, digan qué ven, qué les está mostrando esta hoja con ese punto negro en el centro. Y les dio un tiempo. ¿Y qué crees? La maestra recibe el examen y todos los alumnos hablaron del punto negro. Nadie habló de la parte blanca de la hoja, que era la mayor parte. El punto nada más ocupaba una partecita. Nadie habló de la parte blanca. Y así somos nosotros a veces. El punto, tenemos un gran panorama, pero nos gusta enfocarnos en el punto negro. Vemos lo negro y no lo blanco de la vida. ¿Qué aprendemos, hermano, amigo? Que con esta señal, hermano, Jesús, el Espíritu de Dios también está enseñándonos que Jesús es Señor de toda restauración. Él puede renovar tu vida. Él puede renovar tu mente. Pero hay que hacer una sola cosa: poner en las manos de Dios todo lo negativo de la mente. Decirle al Señor, aquí te traigo todo esto negativo y lo dejo en ti para que tú me sanes. Eso nos hace recordar ejemplos en la Biblia, hay varios. ¿Te recuerdas allá en Jueces capítulo 6? Hablando Dios con este hombre que era tan importante, y quiero que lo veamos. Allá en Jueces capítulo 6. Mira lo que dice. Y te recuerda, y Jehová empieza a hablar con Gedeón y le dice, mira lo que le dice Señor, le dice, el ángel de Jehová le apareció y le dijo, Jehová está contigo, fíjate. Jehová está contigo, le dice. Varón esforzado y valiente. Mira cómo Dios lo veía a Gedeón.
Y de Gedeón respondió: ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Y dónde están todas sus maravillas que me han contado? Que nos sacó de Egipto. ¿Ve? Y Dios le vuelve a hablar en el versículo 14 y le dice: Jehová, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Dios le está diciendo: mira, yo no necesito mucho que tengas mucha fuerza, con un poquito, pero que la pongas en mis manos. Interesante esto. Entonces mira lo que le responde: ah, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre. ¿Ve? Y yo el menor, soy el más chico de la casa, dice. Busca otro que tenga, que sea mayor, más grande. Mire, todo lo negativo. Y hermano, amigo que me escuchas, Jesús es el Señor de toda restauración. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Creerle a Dios, hermano, amigo, sana tu mente. Porque empieza a renacer en ti, que Dios lo hará. A pesar de que veas el punto negro, vas a empezar a ver lo blanco de lo que Dios tiene para ti. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos ayude a comprender esto. Mire, otro milagro, otra señal, un milagro que es señal. Otra señal que encontramos en el libro del Evangelio de Juan. La señal de los 3 panes y 2 peces. ¿Ve? Esto, hermano, es un milagro. Pero tenemos que llegar a lo que Juan, el Espíritu de Dios, está enseñando a través de Juan, que este milagro es una señal para ti y para mí. Y allá en Juan, veamos por favor, en el capítulo 6, Juan capítulo 6, ve por favor ahí, en el versículo 1, Juan 6:1. Y dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Nota, ellos veían las señales. Es el milagro, pero es una señal, es un milagro que quiere enseñarnos algo. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Mire, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó los ojos y vio que habían venido una gran multitud. Entonces le dijo a Felipe, uno de los apóstoles: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de ser. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, que cuantos querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los peces, los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué interesante. Y Jesús, hermano, aquí trae una gran lección a través de este milagro que es una señal.
Y es interesante porque los discípulos reaccionaron como reaccionamos tú y yo muchas veces. Primero, ante la palabra de Jesús, ellos inmediatamente empezaron a decir, bueno, Felipe dijo, a ver cuánto tenemos, a ver, ven aquí, Judas, dinos. Y empezaron a contar y dijeron, bueno, mira, sabes, ¿no? El dinero no alcanza. Y luego, estos cinco panes y los 2 pececitos, pues tampoco alcanza. Ni el dinero, ni las cosas que tenían en sus manos. Interesante esto. Y yo te pregunto, si Jesús, si tú hubieras estado ahí, ¿qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías tú ante eso? Porque a veces es lo que hacemos. No, Señor, pues, pero ¿por qué quieres que haga eso? Pues es imposible. Yo no tengo esas condiciones, no tengo el dinero, las cosas que tengo por aquí pues tampoco alcanzan. Y empezamos a decir cosas. Ahora observa, hermano. Yo creo que la lección que tenemos aquí, hermano, que es traer a Jesús, hermano, lo que tenemos. Así sea un peso, así sea un panecito, pero hay que traerlo a Jesús. Hay que recordar, hermano amigo, que Jesús sabía que era una gran cantidad de personas, sabía que la hora ya era tarde, que ya todos los súper estaban cerrados. Jesús lo sabía. Es más, Jesús sabía que no había el dinero suficiente. Jesús sabía que ahí había un joven que traía esos panes y esos pececitos. Jesús lo sabía. Hermano, amigo. Y mira, en las manos de Jesús, cómo se multiplicaron esos panes y esos pececitos. Y Dios muestra su poder aún llenando cestas de lo que sobró. ¿Esto qué nos enseña, hermano? ¿Qué nos enseña esta señal? Que Jesús, hermano querido, hermano amigo, Jesús es el Señor de la multiplicación. ¿Dónde la resta? Nunca le reclames a Dios una cantidad. Nunca le digas, esto es mucho, esto es poco. Nunca le digas eso. Porque Dios sabe lo que tú tienes, lo que yo tengo. Dios lo sabe. Allá en la palabra de Dios, hermano, dice 2 de Pedro 3:8 que para Dios, hermano, un día es como 1000 años. Si nosotros no podemos llegar a Dios con esos planteamientos, con la matemática de Jesús, es que con 5 panes y 2 pececitos pueden comer más de 5,000 personas. Por eso, hermano, aquí tenemos que tomar aquella palabra que el Señor dejó allá en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo te quiero decir, hermano, amigo, con la fe en mi Dios, de que en el refrigerador de Dios hay más cosas que tú y yo le podamos pedir. No lo olvidemos eso. Dios tiene más de lo que tú y yo pedimos. Gloria a nuestro Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Ahora, ¿con qué te quedas del mensaje? Mira, Jesús dio vista ciego, sanó a la suegra de Pedro, sanó al endemoniado gadareno, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús hizo muchos milagros. Le dio vista a Nicodemo, hermano, le dio vista a aquel que nació ciego de nacimiento. Y Jesús hizo muchos milagros. Y mira,
Pero ninguna de esas personas vieron la señal. Nada más vieron el milagro. ¿Saben por qué lo sé? Porque ninguno de ellos estuvo en la cruz del Calvario cuando Él fue crucificado. Todos huyeron. Eso me hace recordar, hermanos, allá en Lucas 17, en el versículo 11, ¿recuerdas? Aquellos 10 leprosos. Acuérdate que no se podían acercar a las personas, estaba prohibido. Y entonces ellos gritaban para comunicarse. Y dice el pasaje de la Biblia que le gritaban a Jesús: ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Gritaban. Y Jesús se detuvo y les dijo: miren, dice, vayan con el sacerdote. Y aquellos inmediatamente jalaron para el sacerdote, pero en el camino, dice la Biblia, fueron limpios de la lepra. ¿Y qué crees? Solo uno regresó para dar gloria y honra a Dios. Los otros 9 ya estaban sanos. ¿Para qué querían ir al sacerdote? Qué tremenda lección ahí. Importante lección para nosotros. Ojalá, hermano, amigo, que estamos aquí. Estas palabras son palabras conocidas que ya tenemos en la Biblia. Tal vez el propósito de este mensaje, la palabra que quiero dejarte es que mira, el hecho de tener el alimento todos los días, el hecho de dormir y despertar, y del hecho de tener nuestra familia, de tener, hermano, una casita, tener un trabajo, tener el sustento, son milagros que tenemos que aprender como señales para nosotros. No verlos simplemente como milagros. Cuando Dios ha intervenido en un momento de enfermedad, cuando tú has clamado por un cambio en tu trabajo, cuando tú has clamado por tus hijos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y Dios los ha guardado, Dios te ha dado el trabajo, Dios te ha dado la sanidad. No lo veamos únicamente como milagro. Digamos, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí de esto? Y mira, cuando nosotros llegamos a ver los milagros como una señal que me está informando, que me está dando, uno tiene que reflexionar y volver. Cuando tú ves los milagros como señales, empiezas a leer la Biblia, empiezas a servirle a Dios, empiezas a orar, empiezas a sentirte agradecido con Dios. Empiezas a asistir a la congregación, a la iglesia. Empiezas a no dejarte de reunir. Empiezas a participar, a servir a Dios. La verdad, hermano querido, hoy yo veo mucha gente orando. Y eso es bueno, que oremos. Pero mucha gente, pero muy poca gente sirviendo. Está bien que oremos, pero también le sirvamos a Dios. Porque cuando nada más oramos, siento, observo, veo que es nada más pedir y pedir, ayuda y ven, trae. Y hasta ahí se queda la cosa. Yo te motivo en esta hora a que veamos si Dios ha hecho milagros, cosas en tu vida. Hoy las veas como una señal y puedas decir: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué me estás informando? ¿Qué me estás enseñando? Te dejo esta palabra. Y amigo que estás acá, si tú tienes la vida, si Dios te ha guardado, mira cuántas cosas estamos viviendo en estos últimos tiempos.
lo mínimo que tenemos que decir, no solamente decir, gracias Dios, gracias Señor, gracias, sí, yo creo. No, también decir, ¿qué quieres que yo haga? Y lo primero que tuviéramos que hacer es hacer un compromiso con el que nos está dando la vida, que se llama Jesucristo. Y para tener un compromiso, Jesús tiene que estar en tu corazón, no en tu mente. Jesús, si Jesús es el Señor de tu vida, la palabra Señor en la Biblia es el dueño de tu vida y de todo lo que tú tienes. Porque si no, no es el Señor de tu vida. Te dejo esta palabra. Déjame orar. Padre amoroso, gracias por la palabra que tú nos has dejado en el Evangelio de Juan. Ayúdanos a comprender todos estos actos de milagros que hemos experimentado. Podamos traerlo ahora como una señal para nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos, ayuda también a mis amigos. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.